Perfecto. Muy Entonces, bien. Javier, cuando Entonces, usted guste. bienvenidos y bienvenidas. Ya todos acá presentes, vamos a dar inicio con esta inauguración. Buenas tardes a quienes están acá y a quienes están a través de la transmisión. Oficialmente podemos dar por inaugurada la segunda semana de las ciencias, que este año lleva un lema y un tema en torno al medio ambiente, y el lema es porque las ciencias es para todas las personas. Mi nombre es Javier Morales, soy el tesorero de la Secretaría de, Finanzas de la Federación de Estudiantes y voy a estar a cargo de moderar este acto inaugural. Le damos la bienvenida en primer lugar al doctor José Ángel Vargas Vargas, el vicerrector de docencia de la Universidad de Costa Rica. Gracias por estar acá con nosotros. Claro, con muchísimo gusto. Un placer, más bien. Gracias por invitarme a ser parte de esta actividad, de esta semana, esta programación tan pertinente en estos momentos. Al doctor Walter Fernández Rojas, que es el presidente de la Academia Nacional de Ciencias, quien nos va a dirigir unas palabras también más adelante. A la doctora Rosaura Romero Chacón, la decana de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Costa Rica, y al estudiante Ignacio González Jiménez, uno de los fundadores de la Semana de las Ciencias y el actual secretario general de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica. Para iniciar, la Semana de las Ciencias este año se está realizando en un contexto nacional donde nos encontramos celebrando el bicentenario de nuestra independencia. Estos 200 años de independencia forman parte de la historia y en estos años también se han hecho desarrollos en ciencia dentro de nuestro país. Por lo tanto, vamos a tener nuestro acto cultural como inicio de este evento. Entonces, pueden proceder nuestro técnico a colocarnos el videíto. Una de las canciones de los himnos, aunque no es un himno, más emblemáticos que tenemos en el país, acompañado de una serie de paisajes que se encuentran embelleciendo nuestro territorio nacional y que gracias a Televisora de Costa Rica tenemos esta producción desde el 2017. Soy Tico, Nico Nenange, Costa Rica, pura nini yunatoye la caco, echen en aputuco, takana unge marajore tenge la caco, jueriniaja naporeteca. Soy Tico, porque llevo a Costa Rica en las entrañas, porque lloro cuando escucho una guitarra, cuando trema la marimba y con la puesta del sol. Soy Tico y si me asomo a la ventana, me cautiva la montaña y se me alegra el corazón. Soy Tico, porque siento las canciones de mi tierra, porque vibro con la luna liberiana, caballito nicoyano, la patriótica y pasión. Soy Tico y cuando miro la alborada, el lamento del yigüirro me acelera la emoción. Y cuando caen los fuertes aguaceros, es como si yo fuera la semilla. Me huele a tierra fértil el sendero, llenando de ilusión mi alma sencilla. Soy Tico porque cada vez que encuentro a un amigo forastero, le demuestro mi calor. Soy Tico porque vivo enamorado y orgulloso de la tierra que ha inspirado mi canción. Y cuando caen los fuertes aguaceros, es
mirada y me impresiona de verdad. Soy tico y si eso no te dice nada, yo te mostraré mi patria, dame la oportunidad. Yes, man. Soy tico, pura naturaleza, playas, volcanes y mucha belleza. Tico, estoy bendecido, mi gente es amable, mi pueblo es querido. Tierra fértil que te inspira, aire puro es lo que se respira. Flora y fauna muy colorida, soy tico y por eso soy pura vida. ¡Opa! Soy tico porque amo la patria mía. De noche y de día parrandeamos con alegría al ritmo de una marimba y un buen wipipía. Ser tico es una bendición, se me infla el pecho de emoción de llevar el blanco, azul y rojo en mi corazón. Por eso soy tico, soy pura vida. ¡Que viva Costa Rica, mi patria querida! ¡Acabó! Soy tico porque cada vez que encuentro a un amigo forastero le demuestro mi calor. Soy tico porque vivo enamorado y orgulloso de la tierra que ha inspirado mi canción. Cuando caen los fuertes aguaceros, es como si yo fuera la semilla. Me huele a tierra fértil el sendero, llenando de ilusión mi alma sencilla. Soy tico porque un agua de amorada me engalana la mirada y me impresiona de verdad. Soy tico y si eso no te dice nada, yo te mostraré mi patria, dame la oportunidad. Soy tico y si eso no te dice nada, yo te mostraré mi patria, dame la oportunidad. Muchísimas gracias por esa bella canción que nos identifica mucho a todos los costarricenses. Y antes de iniciar con las palabras protocolarias, vamos a darle también la bienvenida a la profesora Ana María Durán, quien nos acompaña desde ya y ella es la encargada de la conferencia inaugural. Entonces, sea bienvenida y muchas gracias por acompañarnos y también por esa disposición a darnos sus palabras y externarnos su conocimiento durante este primer día del evento. Vamos a escuchar en primer lugar a Ignacio González, que es uno de los fundadores que tuvo esta Semana de las Ciencias. Un poquito de contextualización: desde el 2018 se están gestando por parte de los estudiantes del Consejo de Estudiantes de Ciencias actividades en pro de la divulgación científica estudiantil. Parte de ello se desarrolló un simposio y se han desarrollado otras actividades que, gracias al trabajo de Ignacio junto a muchos otros de nosotros, se logró hacer la Semana de las Ciencias como evento el año pasado, y este año tenemos nuestra segunda edición. Entonces los dejo con Ignacio. Muchas gracias, Javier. Bueno, primero que todo, buenas tardes al doctor Walter Fernández Rojas, presidente de la Academia Nacional de Ciencias, al doctor José Ángel Vargas Vargas, vicerrector de docencia, a la doctora Rosaura Romero Chacón, decana de la Facultad de Ciencias, a las direcciones de escuelas y centros de investigación, representantes del Consejo de Estudiantes de Ciencias Básicas y pues a las demás personas que nos escuchan por la transmisión en vivo. Para mí es un honor encontrarme en este acto inaugural de la segunda Semana de las Ciencias 2021, tomando en consideración el significado de esta semana, que esta semana representa para mi persona y demás estudiantes que estuvimos presentes desde su inicio. Hace poco más de un año, cuando era parte del Consejo de Estudiantes de Ciencias Básicas, veíamos este proyecto como un sueño. Hoy lo vemos realizado y perpetuado dentro de la academia. Este proyecto es el trabajo de muchas personas estudiantes que a lo largo de 4 o 5 años consolidamos y reforzamos el movimiento estudiantil en ciencias básicas,
no con palabras vacías o con promesas, sino con hechos tangibles que hoy son reconocidos por la población universitaria. La Semana C es un ejemplo de ello. Empezó siendo un simposio interdisciplinario donde el estudiantado de nuestra área mostraba sus proyectos de investigación para luego transformarse en una semana que en su primera edición contó incluso con asistentes internacionales y participación de muchas personas fuera de nuestra universidad. Tales reconocimientos hicieron que hace escasas semanas fuera declarada de interés institucional por el Consejo Universitario, hecho que para las personas que estuvimos involucradas en la realización de este evento fuese un grandioso honor y reconocimiento a nuestro trabajo. Y es que en momentos donde la educación superior pública se ha visto atacada incluso por los poderes de la República, es nuestro deber visibilizar la calidad en investigación, acción social y docencia con la que nuestra universidad retribuye a nuestra sociedad. Esta semana nace para que estudiantes e investigadores puedan mostrar su trabajo, para que otras personas, especialmente en la adolescencia y la niñez, que sueñan con dedicarse a la ciencia o no, puedan aventurarse en los placeres del conocimiento. Que esta segunda semana de las ciencias y las próximas ediciones que están por venir no pierdan el propósito con la cual fue fundada. Abramos caminos a futuras generaciones, exhibamos nuestros saberes a la sociedad y unamos todas las ramas científicas de manera interdisciplinaria, porque la comunidad universitaria de ciencias básicas hemos edificado un gran camino, pero debemos seguir construyéndolo. Muchas gracias. Gracias, Ignacio, por sus palabras. Y a continuación vamos a escuchar a la decana de la Facultad de Ciencias, la doctora Rosaura Romero Chacón, que dicho sea de paso, ella ha formado parte íntegra del comité de organización en esta segunda semana de las ciencias. Más allá de su deber como decana, ha colaborado con los estudiantes en la ejecución y el planeamiento de cada una de las actividades. Quedamos con usted, doña Rosaura. Muchas gracias. Pues un placer estar con ustedes hoy y yo me voy a enfocar, dado que ya Ignacio se enfocó muy bien en los antecedentes de la Semana C, voy a enfocarme al tema de esta Semana C. Si ustedes pueden ver mi pantalla, el tema de la Semana C este año es cambio climático y desarrollo sostenible. Ahora, ¿por qué elegir estos temas? Vamos a ver, yo creo que no se está viendo lo que quiero compartir, ¿verdad? Vamos a ver otra vez. Ahora yo creo que sí. ¿Lo pueden ver todos o no se está viendo? Sí, correcto, sí se ve. Sí se ve, lo que pasa es que no sé si en Facebook Live. Ahora sí. Cambio climático y desarrollo sostenible. ¿Por qué elegir este tema? Resulta que mucha gente dice cambio climático, porque es un tema de moda, pero sí, de moda, ¿por qué? ¿Y por qué desarrollo sostenible? Resulta que juntos son uno de los primeros retos que tiene la humanidad por delante. ¿Por qué? Bueno, resulta que vamos a ver. No quiere pasar. Resulta que desde hace varios años, si no decenas de años, ya la humanidad viene preocupándose por el cambio climático. Han habido muchos reportes sobre él
Y de hecho, el mes pasado sacaron uno que nos hace un compendio de la información científica que existe en los últimos años y que da pie a que creamos en que está sucediendo algo que no es lo mejor para el ser humano, para el mundo donde vivimos. Y esto va de la mano también con desarrollo sostenible. Alguien decía hace poco que el cambio climático es como la gravedad, que aunque no queramos creer en ella, nos va a hacer caer si no hacemos algo al respecto. Entonces, ¿qué nos dicen estos informes? Bueno, el día de hoy, afortunadamente, tenemos a la doctora Ana María Durán, que nos va a hablar sobre la evidencia científica al respecto. Y este informe, a grosso modo, yo les puedo decir que comenta que la situación que estamos viendo no es tan terrible. Y alguien diría, no es tan terrible. Cuando vemos que de repente en una semana tenemos altas temperaturas en una zona en el mundo y de repente a la siguiente semana en otra zona que no se esperaba hay una precipitación muy grande, hay muchas lluvias. Pero el informe dice, no es tan terrible la situación en este momento, sin embargo ya estamos observando situaciones que tienden a ser anormales a lo que estamos acostumbrados. Luego también nos damos cuenta que ha habido un aumento de 1 grado centígrado en la temperatura en los últimos 10 años. Cuando en 50 años antes se había dado ese aumento de temperatura en lo que tiene el hombre de existir. Lo que sí nos dice ese informe también es que la situación va a empeorar en un futuro cercano. Y entonces, ¿eso qué consecuencias tiene? Si empeora, bueno, que ese aumento en las temperaturas va a ocasionar sequías, por un lado. Por otro lado, mucha precipitación. Y lo que eso lleva en nuestra experiencia de vida, lo que conlleva problemas en la agricultura. Y entonces, si la persona agricultora no puede hacer las cosas como está acostumbrada, porque está lloviendo mucho, porque hace mucho calor, los cultivos no están para ese cambio de clima, vamos a tener hambrunas. Y si por otro lado se dan cambios irreversibles, como los que se están dando por el aumento del nivel de las aguas, entonces ahí es para preocuparse si no hacemos algo. Y eso es otra cosa que dice ese reporte. Ese reporte nos habla de que sí es posible hacerlo, pero entonces tenemos que actuar inmediatamente, que no podemos quedarnos de brazos cruzados. Y bueno, ¿qué podemos hacer? Hay soluciones que nos dicen a las que podemos tener acceso, que todos podemos hacer algo al respecto. Por ejemplo, reducir el desperdicio de comida. 1/3 de la comida a nivel mundial se desperdicia. Entonces, imagínense, se invirtió en producir toda esa comida y se pierde 1/3. Entonces, toda esa inversión en producir esa comida que se está perdiendo podría utilizarse en otra cosa. Entonces, debemos ser más cuidadosos en que eso no ocurra. También hay que invertir en la salud y hay que invertir en la educación. En la salud, ¿por qué? Porque entre menos gente enferma haya, menos inversión en ese rubro. Y en la educación, ¿por qué? Es muy evidente. Porque si nosotros somos personas con conocimiento, vamos a tomar las mejores decisiones y no nos vamos a dejar llevar por leyendas urbanas, por historias que son falsas, que tantas hemos escuchado últimamente a raíz de la pandemia.
Por otro lado, también nos hablan de tener dietas más ricas en vegetales. ¿Por qué? Porque resulta que una de las actividades humanas para alimentación, que es la obtención de carne, es una de las que más afecta en la parte del cambio climático también. Luego, un mejor manejo y sustitución de los famosos refrigerantes, aquellos compuestos que tienen flúor, que tanto daño le hacen a la capa de ozono. La restauración y el cuidado de los bosques es otra solución. Y desde luego, tener otras fuentes de energía como la eólica, la solar, la hidroeléctrica, porque durante los últimos años hemos recurrido mucho a los derivados del petróleo, hemos quemado el petróleo y eso nos ha producido una gran cantidad de gases de efecto invernadero que están provocando también esto. Entonces, esto en función del desarrollo del cambio climático, pero si pensamos en desarrollo sostenible, yo quería compartirles algo, un video, porque me parece que es la mejor forma de ver esto de desarrollo sostenible, que si yo lo explico, que es algo de lo que vamos a hablar el día de mañana en una charla muy importante también, porque como les decía, hoy tenemos los datos científicos sobre el cambio climático. Mañana tenemos lo de desarrollo sostenible y qué es lo que deberíamos hacer. Entonces les voy a compartir este video que habla justamente del desarrollo sostenible. Hola, ¿qué es la sostenibilidad? Debes haber escuchado mucho sobre la sostenibilidad y el desarrollo sostenible en los últimos años. Y tal vez, solo tal vez, a veces no tenías del todo claro lo que la gente realmente quería decir. Así que aquí hay una definición que los participantes del taller de Alex han encontrado muy clara y útil a lo largo de los años. Es posible que estés familiarizado con la definición de Brownland, que es bastante común. El desarrollo sostenible es un desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Aunque esto no nos dice exactamente qué hacer el lunes por la mañana, es una definición muy fácil de entender y comunicar. Hay otra que se creó a finales de la década de los 80, que es más una definición científica. Fue creada por un médico sueco que descubrió que faltaba un lenguaje común en torno a la sostenibilidad. Así que pensó, ¿qué pasaría si logramos reunir un grupo de científicos y acordamos sobre lo que significa la sostenibilidad con base en la ciencia y la termodinámica? Y tal vez eso llegue a comprender cuáles son las causas fundamentales de la insostenibilidad. Entonces, eso es lo que hizo. Reunió un grupo de 50 científicos, matemáticos, físicos, químicos, etc. Y después de 22 borradores, estuvieron de acuerdo en varias cosas. Primero estuvieron de acuerdo en el hecho de que vivimos en la biosfera. La biosfera es esta capa muy delgada de la superficie de la Tierra donde la vida es posible. Proporcionalmente hablando, es fina y frágil como la piel de una cebolla. Dispersarse. Por ejemplo, coge un iPhone,
y espera 1 millón de años. Es muy probable que te salga un montón de polvo. Toma un montón de polvo y espera 1 millón de años. Nunca obtendrás un algo. Funciona solo en una dirección. Esto se conoce como la segunda ley de la termodinámica, la ley de la entropía. Entonces, si todo se dispersa todo el tiempo, ¿cómo es posible que vivamos aquí en un mundo tan hermoso, con hermosa naturaleza, ciudades, gente, flores, etcétera? Bueno, esto es lo que hace la fotosíntesis por nosotros. La fotosíntesis paga las cuentas. Las plantas tienen la capacidad de utilizar la energía del sol para producir oxígeno y azúcar, utilizando dióxido de carbono y agua. La fotosíntesis reorganiza la materia y crea una nueva estructura. El grupo de científicos también coincidió en que existen otros ciclos geológicos muy lentos, que traen materia de la litosfera, que también llamamos corteza terrestre, a la biosfera. Y estos ciclos también están muy bien equilibrados. Parte de la materia se mueve de la corteza terrestre a la biosfera a través de cosas como erupciones volcánicas y meteorización. Y casi la misma cantidad de materia regresa de la biosfera a la corteza terrestre a través de cosas como la mineralización y la sedimentación. Y todo esto está muy bien equilibrado. Estos ciclos tardan millones de años, son muy lentos, a diferencia de los anteriores, y también funcionan bien. Así que todo esto es lo que acordó la comunidad científica. Este es el mundo en el que vivimos. Entonces, ¿qué es la sostenibilidad? Bueno, en realidad es la capacidad de nuestra sociedad humana para continuar indefinidamente dentro de los ciclos naturales. Y el desarrollo sostenible sería un avance hacia este estado de sostenibilidad. Por lo tanto, puedes estar pensando, esto tampoco nos dice exactamente qué hacer el lunes por la mañana. Así es, pero hizo posible que nuestro grupo de científicos analizara las cosas que hacemos para interferir con estos ciclos naturales y encontraron 4 causas fundamentales de la insostenibilidad. Y estas son las 4 cosas que debemos dejar de hacer para ser sostenibles. Recordemos que todas son igualmente importantes, todas son necesarias y suficientes. La primera es que extraemos grandes flujos de materiales de la corteza terrestre, la litosfera. Estos materiales son cosas como el petróleo, el gas natural, los metales pesados, etc., que son raros en la biosfera y que extraemos en cantidades tan grandes que se acumulan y la naturaleza no puede hacer frente. La segunda es que en nuestra sociedad inventamos sustancias que se acumulan en la naturaleza. Fabricamos compuestos químicos que la naturaleza tarda mucho en descomponer, pero también producimos sustancias que ya existen en la naturaleza, como el dióxido de carbono, por ejemplo, pero en cantidades tan grandes que se acumulan y la naturaleza no puede contrarrestar. La tercera es que inhibimos físicamente la capacidad de la naturaleza para ejecutar los ciclos naturales. ¿Cómo hacemos eso? Por ejemplo, cortando árboles a un ritmo más rápido del que pueden crecer, destruyendo sistemáticamente los ecosistemas y reemplazándolos con estacionamientos, carreteras, edificios, etc., para que la naturaleza ya no pueda seguir sus ciclos. Estas son 3 causas ecológicas de raíz. Una vez más, no hay orden de prioridad. La 4ª causa es social y puede ser la más importante de todas. Construimos en nuestra sociedad barreras para que las personas satisfagan sus necesidades humanas básicas en todo el mundo. Aprender sobre las necesidades humanas es muy interesante y puedes ver nuestro video sobre estas. Hay aspectos como creatividad, identidad, participación, salud, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo hacemos las barreras? Por ejemplo, si compras un producto que se fabrica explotando a la gente en un país en desarrollo, indirectamente apoyas al negocio e indirectamente contribuyes a las malas condiciones laborales en esta fábrica y al hecho de que estas personas no pueden satisfacer sus necesidades humanas básicas. Así que ese es el consenso científico sobre las 4 causas fundamentales de la insostenibilidad. Espero les ayude a comprender mejor lo que significa la sostenibilidad y las razones fundamentales por las que hoy no somos sostenibles. Encontrarán. Muy bien, entonces creo que es claro que los 2 temas deben ir de la mano, ¿verdad? Si no cuidamos el ambiente, no vamos, desde luego, a tener un desarrollo sostenible. Por lo tanto, las invito a que sigan
y participen durante la semana C de los eventos que tenemos. Y muchas gracias. Muchas gracias, doña Rosaura, por esas palabras y también la contextualización de lo que va a ser la segunda semana de las ciencias. Además, aprovechando eso, vamos a hacer el corte comercial, dirían en algunos programas televisivos, para recordarles que durante esta semana se está promoviendo usar el hashtag Semana C-UCR. Hashtag Semana C-UCR para que compartan qué hacen ustedes por el ambiente, qué acciones toman para combatir el cambio climático y además les invito a que visiten la página de la Facultad de Ciencias y del Consejo de Estudiantes de Ciencias Básicas, donde podrán encontrar las actividades que se van a realizar a lo largo de la semana y el enlace para poder participar de la cápsula del tiempo virtual que se está haciendo en esta segunda semana de las ciencias. Sin más preámbulo, les dejo con el doctor Walter Fernández Rojas, que es el presidente de la Academia Nacional de Ciencia y además será el encargado de presentarnos a la profesora Ana Durán en el momento en que ella inaugure esta Semana de las Ciencias con la conferencia. Muchísimas gracias a todos y al doctor Walter, quedamos con sus palabras. Si nos pueden activar el micrófono del profesor, está muteado. Muy buenas tardes a las autoridades universitarias y a todos los profesores de la institución que nos acompañan, y así como a todas las personas que se nos unen hoy en esta tarde. Para mí es un gusto, como presidente de la Academia Nacional de Ciencias, el que me hayan invitado a participar en esta segunda semana de ciencias. Y sobre todo con un tema tan interesante como cambio climático y desarrollo sostenible. Este es un tema fundamental, incluso para nosotros en la Academia Nacional de Ciencias, pues para conmemorar el bicentenario de la independencia de Costa Rica, acabamos de sacar un documento titulado Mirando hacia el futuro con los logros del pasado, declaración de la Academia Nacional de Ciencias en el bicentenario de la independencia de Costa Rica. Y básicamente es proponer una agenda para el gobierno y varios poderes del Estado costarricense de temas relevantes del país que se deben considerar en el futuro. Y esos temas son precisamente los que ustedes escogieron para esta semana. Pues empezamos haciendo una revisión con los objetivos del desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Después consideramos biodiversidad, cambio climático, desastre de origen natural, salud ligada precisamente a esos temas, agricultura, energías limpias. Entonces, todos esos temas, y recursos hídricos, por ejemplo, que es muy importante. Todos esos temas están vinculados a lo que ustedes están celebrando esta semana. Y por eso me siento muy feliz de saber el tema que escogieron y la importancia que tiene. Les digo que, por cierto, y esto ayuda también lo que ustedes escogieron en esta semana, que ese documento se distribuyó al presidente de la República, a los vicepresidentes, a los ministros, ministras, diputados, diputadas, presidente de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Supremo de Elecciones, de un montón de instituciones del Estado, todo el servicio exterior de nosotros, el Ministerio de Relaciones Exteriores, nuestros embajadores. Así que todos los candidatos a que están o candidatas a presidente de la República en este momento lo recibieron. Entonces es muy importante darle divulgación a estos temas. Y estoy muy contento de estar con ustedes. Y también muy contento
de presentar a la conferencista de hoy, una distinguida colega y también un honor porque fue alumna mía en un momento dado. La doctora Ana María Durán es docente e investigadora en la Escuela de Física y en el Centro de Investigaciones Geofísicas de la Universidad de Costa Rica. Obtuvo su grado de bachiller en física en la Universidad de Costa Rica, donde también tomó cursos del programa de posgrado en Ciencias de la Atmósfera. Sus estudios de posgrado los realizó en la Universidad de Vigo, España, donde obtuvo en forma paralela el diploma de estudios avanzados en física aplicada y la maestría en ciencias del clima, y luego el grado de doctorado en física aplicada con mención internacional. Sus principales líneas de investigación son dinámica de la atmósfera, dinámica de fluidos, evolución de procesos convectivos, transporte de humedad, ciclo hidrológico, transporte atmosférico y variabilidad climática. Ha realizado pasantías en el Instituto Noruego para la Investigación del Aire y en la Agencia Nacional para las Nuevas Tecnologías, Energía y Desarrollo Económico Sostenible de Italia. Es miembro activo del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, la Unión Geofísica Americana y la Unión Europea de Geociencias. Es muy grato presentarles así a la doctora Ana María Durán, a quien le solicitamos, por favor, iniciar con su presentación. Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. Muchas gracias por la invitación para participar en esta Semana de la Ciencia. Para continuar con el programa, entonces, vamos a iniciar directamente con la presentación. El objetivo de esta sesión del día de hoy es poder compartir con ustedes información relevante sobre la evidencia científica del cambio climático antropogénico de forma particular, entendiendo cómo se diferencia del cambio climático natural y por qué es tan importante comprender que las diferentes actividades que desarrollamos los humanos están teniendo un impacto bastante importante sobre el clima. Vamos a empezar contextualizando el sistema climático y tenemos que empezar diciendo que el sistema climático es altamente complejo. Cuando pensamos en el sistema climático, vamos a recordar que sus componentes son la atmósfera, la hidrosfera, la biosfera, la criosfera y la geósfera, donde el motor que mueve este sistema climático terrestre es justamente el ingreso de la radiación solar al planeta. Dentro de estos 5 grandes apartados o 5 grandes componentes del sistema climático, cada uno cuenta con una complejidad particular y lo más importante es que estos 5 componentes no se encuentran aislados, están completamente interconectados entre sí de múltiples maneras. Cuando entonces tenemos el ingreso de la radiación solar, que empieza, decíamos, es el combustible, es el motor que empieza a mover la circulación del planeta en la atmósfera, vamos entonces a tener que los cambios que ocurren en cada uno de estos componentes va a influenciar de forma directa los cambios que ocurren también en los otros elementos. Particularmente, nos interesa comprender la manera en la que los cambios resultado de la influencia de las actividades humanas están afectando al sistema climático. Y eso es lo que vamos entonces a llamar el cambio climático de origen antropogénico. ¿Por qué es importante hacer la separación? Bueno, porque a lo largo de la historia del planeta, desde el inicio de su formación, el planeta ha experimentado una serie de cambios climáticos en escalas de tiempo muy grandes y estos corresponden a cambios que ocurren o han ocurrido de una manera natural. Estos cambios son muy lentos en el tiempo, es decir, tenemos que esperar cientos, miles, millones de años para empezar a observar estas variaciones. Sin embargo, posterior al periodo preindustrial,
cuando empiezan las grandes actividades de emisiones de gases de efecto invernadero, los cambios en la atmósfera se empiezan a disparar a una tasa bastante alta, generando una serie de cambios en la atmósfera muy rápidos. Y entonces es aquí una de las principales diferencias entre estas dos formas de cambio climático. Decíamos que el cambio climático de origen natural ocurre de una manera muy lenta, son variaciones que vamos a tener que esperar muchísimo tiempo para observar sus impactos, mientras que el cambio climático de origen antropogénico ocurre prácticamente de una forma súbita, donde los cambios que se han ido incorporando principalmente a través de las emisiones de gases de efecto invernadero han empezado a generar variaciones bastante rápidas en las condiciones del clima que están muy por encima de los cambios climáticos que ha experimentado el planeta de origen natural. Y en breve vamos a ver a qué nos referimos con eso. Ahora, debido a que este sistema se encuentra integrado, cada vez que alteramos un elemento dentro de uno de estos componentes, va a haber una especie de reacción en cadena donde vamos a empezar a modificar las condiciones en los otros apartados. Ahora bien, eso quiere decir entonces que si yo emito una cantidad inusual de gases de efecto invernadero, que es lo que estamos haciendo, estoy modificando la cantidad de materia y energía que está siendo liberada al sistema atmosférico. Cada vez que empezamos a deforestar, entonces modificamos la biosfera. Esa modificación en la biosfera altera la interacción entre la biosfera y la atmósfera y eso va a tener también un impacto asociado en la componente de la hidrosfera. A su vez, estos cambios repercuten en la criosfera. Entonces es como una especie de efecto dominó, pero con las piezas no ordenadas, sino más bien colocadas de una forma aleatoria, donde cada uno de estos cambios se va a realizar modificaciones en los diferentes campos. ¿A qué nos referimos con que las emisiones de gases de efecto invernadero aumentan sin precedentes? Vamos a enfocarnos aquí en tres principales de estos gases de efecto invernadero. Dióxido de carbono, que es tal vez al que más referencia se hace cuando hablamos de estos cambios, y si comparamos en los paneles superiores se encuentra la concentración y en los paneles inferiores la tasa de cambio anual. En el caso del dióxido de carbono, tomando en cuenta las observaciones que se realizan en el observatorio más antiguo para este parámetro que se encuentra en Mauna Loa, lo que observamos es que más o menos en los últimos 60 años, efectivamente, hemos pasado de emisiones por encima apenas de los 300 partes por millón a encontrarnos en concentraciones que superan las 400 partes por millón. Este es un aumento ciertamente súbito, estamos hablando de 100 partes por millón en este caso en los últimos 60 años, y si observamos la tasa de crecimiento de aumento anual, que es lo que tenemos en el gráfico inferior, nos damos cuenta que hay, que es lo que está aquí marcado en los promedios y en las rayitas negras, hay un aumento sostenido en la tasa de cambio, es decir, no solamente está aumentando la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, sino que ese aumento es cada vez más rápido. En el caso del metano, tenemos una situación similar. El registro observado actual es un poco más corto, son 40 años aproximadamente, un poquito menos, pero vean que de igual manera mantenemos una tendencia al aumento. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando observamos el aumento, la tasa de crecimiento anual, vemos que hay una mayor variabilidad, es decir, un periodo en el que más bien íbamos a la baja, más o menos, antes del año 2000 estábamos bajando las emisiones de metano, pero después más o menos del 2006 por ahí, algo sucede y empezamos a aumentar la concentración de metano, es decir, el aumento en las concentraciones se vuelve más sostenido. Y este es un gas que es particularmente interesante porque tiene un potencial de calentamiento que es incluso mayor que el del dióxido de carbono. En breve, cuando comentemos un poco sobre el último reporte del IPCC, vamos a comentar que hay un interés particular actualmente en este gas, que si lo comparamos desde el punto de vista práctico con el dióxido de carbono, es un gas que es incluso más difícil de medir. El óxido nitroso tiene una historia similar, registro nuevamente unos 20 años más corto, los últimos 20 años de mediciones,
nos dicen que el promedio mensual de las concentraciones de óxido nitroso también está aumentando. De nuevo, si lo comparamos con el gráfico inferior, la tasa de crecimiento anual también tiene una tendencia positiva. Y estos son apenas los 3 gases que más se estudian, también llamados los gases bien mezclados, pero hay otros gases también que son importantes. Y uno que no se nos tiene que olvidar es el vapor de agua. El vapor de agua también es sumamente relevante como gas de efecto invernadero o por su efecto invernadero en la atmósfera. Ahora, ustedes podrían cuestionar y decir lo siguiente: bueno, pero es que usted está mostrando en el mejor de los casos los últimos 60 años. ¿Cómo dice entonces que este aumento es sin precedentes? Y es lo que vamos a observar en esta animación. Aquí lo que tenemos es las variaciones, o más bien el comportamiento de las concentraciones de dióxido de carbono, en referencia también al observatorio de Mauna Loa, la línea en color rojo y un observatorio en el polo sur, en color azul, donde empezamos a ver desde 1979 hacia adelante el comportamiento de las emisiones de dióxido de carbono. En colores gris claro y gris oscuro se muestran observaciones puntuales que se realizan en otros lugares. Vemos, por ejemplo, que Centroamérica no tiene un observatorio sistemático dedicado al monitoreo de dióxido de carbono, por ejemplo. Es una de las cosas que es interesante comentar. Vemos, por supuesto, cómo las diferentes actividades de monitoreo, aunque no sean necesariamente continuas, se concentran claramente en el hemisferio norte y en partes específicas del hemisferio norte, pero vean cómo estamos ascendiendo rápidamente por encima de las 300 partes por millón. Esta curva entonces, conforme avanza el tiempo, cada vez la pendiente es muchísimo más alta. Vean que nos acercamos entonces hacia el final de los últimos años y ahora más bien vamos a utilizar una reconstrucción hacia atrás y vemos que entonces, si vamos al periodo entre 1958 y 1979, las concentraciones eran todavía más bajas. Si ahora nos desplazamos hacia el periodo preindustrial, que es este en color anaranjado, estas concentraciones incluso están por debajo de los 300 partes por millón. Y si seguimos reconstruyendo hacia atrás en el tiempo, utilizando, por ejemplo, información de los núcleos de hielo, vemos que las concentraciones son todavía más bajas. Reconstruyendo entonces las eras de hielo, que son las que vienen a continuación en color azul, vemos que hay una fluctuación y esas fluctuaciones son entonces las que observamos que tienen una marcada variación. Ahora, independientemente de que en estos periodos tenemos una variabilidad muy alta, al margen de esa variabilidad, las concentraciones se mantuvieron, por lo menos en los últimos 800.000 años, por debajo de las 300 partes por millón. Si lo comparamos con las concentraciones, por ejemplo, a enero del 2019, que son de 411 partes por millón. Entonces, a esto es a lo que nos referimos cuando decimos que las emisiones de dióxido de carbono han aumentado de una forma sin precedentes. Es decir, para poder tener concentraciones similares a las que tenemos actualmente, tendríamos que irnos muchísimo más atrás en el tiempo que 800.000 años. Eso quiere decir entonces que si consideramos la edad de la Tierra y el tiempo que tenemos los humanos en la Tierra, pues ciertamente hablamos de un aumento sin precedentes. Algo que es muy importante es que este aumento en las concentraciones de gases de efecto invernadero se encuentran, decíamos, muy por encima de los valores históricos, y valores históricos incluso tanto atrás en el tiempo como queramos mostrar mediante este gráfico. Y algo que es más importante aún es que estos aumentos en las emisiones de gases de efecto invernadero se atribuyen directamente a la actividad humana porque no pueden ser explicados mediante efectos naturales. Otro cuestionamiento que puede surgir es, bueno, hemos tenido históricamente erupciones volcánicas muy fuertes, por ejemplo, Krakatoa, Pinatubo, el volcán Tambora, que de hecho es la erupción histórica más grande en 1815. Sin embargo, estos
Estas actividades volcánicas no explican las concentraciones actuales de dióxido de carbono. Y entonces, lo que vamos a obtener es que si revisamos todo el histórico del comportamiento volcánico del planeta, esta actividad de origen natural, que a veces se utiliza para vincularla con las concentraciones actuales de gases de efecto invernadero, ha sido relativamente baja. Incluso si nos vamos a los últimos 2000 años, esta actividad volcánica no es suficiente como para explicar las concentraciones actuales. Vamos a comentar algunos resultados interesantes del último reporte del IPCC. Por eso es que las figuras que vienen de este reporte están marcadas con esta marca de agua en color gris, y eso es porque el informe, a pesar de que ya fue publicado, se encuentra todavía en su fase de revisión. Entonces, esta reconstrucción, decíamos, vimos en la animación anterior la tasa de crecimiento de dióxido de carbono, y ahora me corresponde entonces contarles también, bueno, cómo se ve el aumento histórico en esa misma escala de tiempo del metano, que es el que tenemos acá en el panel B, y del óxido nitroso en el panel C. Finalmente, entonces lo que observamos es que el comportamiento en el tiempo, nuevamente, en los últimos años, empieza a ser más grande, y si nos vamos a los últimos 120 años, la parte que está marcada en azul, de 1900 a 2020, vemos cómo no solo hay un aumento, sino que es un aumento sostenido bastante grande. Si lo comparamos con las tasas de crecimiento, que es lo que mostrábamos hace dos diapositivas, observamos que efectivamente las tasas de calentamiento tienen una tendencia positiva, de manera que el aumento en las concentraciones de gases de efecto invernadero debido a las actividades humanas se convierte en una evidencia irrefutable del cambio climático de origen antropogénico. Algo que es muy importante es que entonces estos gases, que justamente son de interés porque tienen un potencial de calentamiento, al tener aumento en las concentraciones, vamos a tener un impacto directo sobre la temperatura, y esto como resultado de un desbalance en el sistema. Cuando entonces la temperatura comienza a aumentar asociada con el aumento en las concentraciones de gases de efecto invernadero, vamos a tomar un sistema que decíamos al inicio es altamente complejo y con un comportamiento altamente no lineal, y vamos a empezar a generar un desbalance en las concentraciones. Además, tenemos que tomar en cuenta que este crecimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero no solamente es importante porque se asocia con una variación de la temperatura a nivel global, sino porque entonces vamos a estar modificando a través de todos estos cambios los diferentes componentes del sistema climático y, por supuesto, los procesos y elementos que componen cada uno de esos 5 componentes que mencionábamos. Este aumento de gases de efecto invernadero, por supuesto, viene a alterar los ciclos biogeoquímicos de una forma bastante significativa, y al final lo que empezamos a generar en nuestro sistema climático, resultado de este crecimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero, es empezar a generarle perturbaciones a un sistema. Ahora, cuando nosotros tomamos un sistema desde el punto de vista físico y generamos una perturbación, el sistema tendrá que responder de alguna manera. Nosotros esperamos que el sistema sea capaz de asimilar esta materia y esta energía que está recibiendo, pero resulta ser que como la tasa de crecimiento, y es lo que vemos acá en el diagrama, en los últimos 100 años, 120 años, es tan alto, la capacidad de respuesta del sistema no es inmediata. Eso quiere decir que una vez que toda esta materia causó un desequilibrio, el sistema climático terrestre necesitará bastante tiempo para poder realizar los ajustes necesarios entre los diferentes componentes del sistema y de alguna manera volver a una condición de equilibrio. Por eso es que es importante considerar, bueno, ¿por qué tenemos que trabajar en políticas de mitigación de gases de efecto invernadero? Bueno, porque si seguimos aumentando las emisiones a esta tasa de crecimiento, pues no hay manera de que ni adelante, muchísimos años adelante en el tiempo, este sistema pueda reajustarse a nuevas condiciones de equilibrio. Ahora, las actividades humanas
ciertamente han aumentado las emisiones de gases de efecto invernadero. Y para que tengamos una referencia, los aumentos a 2019 comparados con el periodo o el nivel representativo del periodo industrial, para el dióxido de carbono es cerca del 50%, para el metano es superior al 150% y un poquito más del 20% para el óxido nitroso. Ahora, las concentraciones actuales son mayores en cualquier punto de los últimos 800.000 años, que fue lo que vimos en la animación, y ciertamente alcanzamos los niveles más altos en la historia de la humanidad. De esta gran cantidad de dióxido de carbono que es emitido a la superficie, más o menos unos 10.9 petagramos de carbono por año se distribuyen acumulándose un 46% en la atmósfera, 23% es capturado por los océanos y un 31% de alguna manera es almacenado por los ecosistemas terrestres, el sistema planta y el suelo. Pero aquí hay otro problema, porque si hay un 30% de este dióxido de carbono emitido que está siendo capturado por el suelo y las plantas y nosotros seguimos deforestando, esta gran cantidad de dióxido de carbono, por supuesto, va a ser expulsado y se va a acumular también en la atmósfera, aumentando el acumulado neto de la atmósfera. Ahora, si todavía tenemos dudas de que la actividad humana está causando este cambio climático, podemos hacer referencia a que de la totalidad de las emisiones de dióxido de carbono que recibe la atmósfera, entre el 81 y el 91% provienen del uso de combustibles fósiles. Entonces, por más que intentemos restarle responsabilidad a las actividades humanas, cada vez se nos vuelve más complicado porque cada vez tenemos evidencia que nos confirma de una manera más contundente, no, vea, la actividad humana ciertamente tiene un impacto en el sistema. Ahora, además, si hay hasta un tope de 90% que es causado o asociable con los combustibles fósiles, resulta ser que el porcentaje restante no es del todo independiente de las actividades humanas, porque el porcentaje restante va a ser asociado con deforestación, cambios en el uso de suelo y algo que es importante en países como el nuestro y regiones tropicales en general, el drenaje de los humedales que se empiezan a drenar principalmente para el desarrollo de actividades económicas asociadas con la agricultura y la ganadería, asociado justamente a que en muchas partes del mundo los humedales no forman parte de sistemas de protección como si otros tipos de ecosistemas, principalmente los demás bosques. Ahora, tenemos entonces que la tasa de incremento de este dióxido de carbono en la atmósfera en el último siglo es de un orden de magnitud mayor que cualquier fluctuación de las más rápidas que hayan ocurrido durante el periodo, el último máximo glaciar o la última transición de deglaciación. Entonces, creo que cerrando un poco esta parte, hay bastante evidencia de que ciertamente el dióxido de carbono, junto con los demás gases de efecto invernadero, está teniendo un impacto importante en la atmósfera y que este impacto no puede ser separado de ninguna manera de las actividades humanas. Resulta ser que entonces decíamos que este sistema, que es altamente complicado, va a empezar a perder el equilibrio, ¿verdad? Eso es como una especie de reacción que va a ocurrir en este sistema. Cuando entonces este forzante antropogénico asociado con las emisiones de gases de efecto invernadero empieza a ocurrir, la energía global del planeta ciertamente va a cambiar. Y entonces esto va a generar un desequilibrio de calor y va a haber una serie de modificaciones en estos diferentes apartados o componentes del sistema. Algo que es muy importante es que ocurre siempre una retroalimentación entre los diferentes componentes del sistema, que en este caso es altamente modulada por las concentraciones de dióxido de carbono. Y entonces tenemos que todo lo que se establece cada vez más que esta retroalimentación ciertamente va a afectar las condiciones del clima, y eso es lo que llamamos la relación carbono-clima. Ahora, resulta ser que no solamente se trata de que este sistema entra en desequilibrio porque hay un desbalance de calor. Ese desbalance de calor a su vez se ve asociado, o más bien con los cambios en la energía del sistema,
Y eso hace que el ciclo hidrológico del planeta se empiece a intensificar. Es decir, vamos a tener como resultado aumentos importantes entre el intercambio del agua entre la parte de la superficie terrestre y la atmósfera. Bien, cuando entonces la temperatura aumenta, decíamos, el sistema pierde el equilibrio y entonces probablemente muchos de nosotros estamos familiarizados con el término del calentamiento global. Y entonces, sin lugar a dudas, pues ciertamente el calentamiento ocurre. Si nosotros tomamos nuevamente el histórico, ya no ahora de dióxido de carbono, sino de temperatura, y tomamos las diferentes, que hay muchísimas reconstrucciones de temperatura del planeta, nos vamos a encontrar con que la temperatura media global, y no solo la temperatura, sino también el nivel medio del mar, han aumentado en los últimos 800.000 años. Resulta ser que si partimos de la línea base entre 1850 y 1900, la temperatura media del planeta ha aumentado entre 0.95 y 1.20 grados centígrados. Y también la temperatura del mar ha aumentado. Parece que del orden, ¿verdad?, entre 0.95 y 1.20 grados no es un montón. Podríamos decir, bueno, es entre 1 o incluso menos de 1. No es tanto. Pero si nosotros convertimos esta temperatura a energía, resulta ser que es una enorme cantidad de energía que se encuentra en el sistema. Y el sistema tiene que ver a ver qué hace con todo ese montón de energía que está recibiendo. Entonces, cuando hablamos de cambios en la temperatura, tenemos que entender que cada grado Celsius de temperatura a nivel energético representa una cantidad bastante grande. Ahora, la superficie no solamente, perdón, la temperatura de la superficie no solo aumenta, sino que en los últimos 2000 años la tasa de crecimiento o el aumento de temperatura también es bastante rápido, ¿ok? Y si ustedes recuerdan la curva del dióxido de carbono, pues justamente hay una relación entre este aumento sostenido y además acelerado en los últimos 2000 años de la temperatura como resultado de las emisiones de gases de efecto invernadero. Ahora, ¿verdad?, si nos vamos a otros componentes del sistema como el océano, tenemos como referencia que el nivel medio del mar también ha aumentado de forma más acelerada durante el siglo XX comparado con cualquier otro siglo en los últimos 3000 años. Eso quiere decir entonces, recuerden, que un cambio en una componente del sistema en realidad altera todo el sistema y genera todo ese desequilibrio. Ahora, aquí lo que observamos en este gráfico es la temperatura, cambio de temperatura con respecto al periodo de referencia 1850-1900. Y entonces nosotros nos vamos a encontrar en el lado de la derecha, donde están aquí las líneas en colores azules, morados y rojos. Y ustedes podrían decir, bueno, en el periodo que está marcado aquí en morado, sí, la temperatura o la anomalía de temperatura en este caso, la diferencia de temperatura es positiva y anda del orden de 1. Pero si nosotros lo comparamos con la parte de este diagrama que está marcada en gris y naranja hacia la izquierda, podríamos discutir, bueno, pero es que antes, ¿verdad?, hace 60 millones de años, la diferencia de temperatura era mayor, es decir, el planeta era muchísimo más caliente. Eso es cierto. Sin embargo, hace 60 millones de años, los humanos no existíamos. Entonces, para nosotros que en algún momento del pasado geológico de la Tierra hubiera temperaturas más altas, no representaba un problema. Sin embargo, lo representa en el último periodo, ¿verdad?, en el Holoceno, que es cuando ya nosotros estamos. Si nosotros además tomamos las proyecciones, que son las que están marcadas acá en un color morado, lila más claro y un azul a la derecha, lo que nos damos cuenta es que si continuamos con este crecimiento acelerado de gases de efecto invernadero, las temperaturas, la diferencia de temperaturas proyectadas va a ser semejante a la que teníamos hace entre 30 millones de años y 60 millones de años atrás. Y evidentemente, para la población humana y población animal actual, esto representa un riesgo muy grande y es un problema muy grande porque simplemente no estamos en capacidad de tolerar
este tipo de temperaturas. Ningún ecosistema se encuentra preparado para eso. La retroalimentación de gases de efecto invernadero es otro tema importante en consideración con los aerosoles. Porque aunque existe este aumento de temperatura, algunas veces en investigación científica se complica un poco entender por qué en algunos casos, mientras los gases de efecto invernadero tienen un efecto de calentamiento muy marcado, vamos a observar que algunas regiones tienen unos aumentos de temperatura que pueden no ser tan grandes. Y entonces resulta ser que los aerosoles, a diferencia de los gases de efecto invernadero, no todos de ellos, pero sí algunos, van a tener un potencial de enfriamiento. Entonces, si asociamos los gases de efecto invernadero con calentamiento, resulta ser que los aerosoles ayudan a enfriar las condiciones. Y entonces, cuando nosotros sumamos estos dos, de alguna manera, el efecto de los aerosoles, que también en su mayoría en la actualidad están siendo expulsados, resultado o asociado también con actividades antropogénicas, una buena parte de estos aerosoles, pareciera haber un efecto contrarrestante. Entonces ustedes podrían decir, bueno, pues más bien nos conviene tener erupciones volcánicas porque entonces aumentamos la carga de aerosoles en la atmósfera y eso nos va a ayudar a enfriar el planeta. Tal vez eso no es un mecanismo necesariamente muy positivo, muy eficiente. ¿Qué es entonces lo que interesa poder explicar acá? Bueno, que aunque sea cierto que los aerosoles tienen o tienden a tener un potencial de enfriamiento, si yo tomo el potencial o el calentamiento de los gases de efecto invernadero y lo comparo con el de enfriamiento de los aerosoles, el resultado neto sigue siendo de calentamiento, ¿verdad? Y aquí a la derecha está con un ejemplo. Bueno, si nosotros tomamos que las emisiones de gases de efecto invernadero y otros precursores pueden tener en promedio en la actualidad un forzamiento radiativo de 3.84 watts por metro cuadrado, y lo comparo con el de los aerosoles, que es de menos 1.3, menos porque es de enfriamiento. Si yo sumo estas dos cosas, bueno, es cierto, obtengo un valor menor a 3.84, pero sigue siendo positivo, es decir, sigo calentando el sistema. Pero ustedes me podrían decir, bueno, pero es que además de que los aerosoles tienen esta contribución negativa, resulta ser que por la forma del sistema, las nubes interactúan con los aerosoles y también ayudan a regular la temperatura. Y el orden de la regulación, en este ejemplo, es más o menos de 1 watt por metro cuadrado. Pero vea que de todos modos, si yo también al valor anterior que tuvimos de restar las emisiones de gases de efecto invernadero con el efecto puro de los aerosoles, le volvemos a restar la interacción entre las nubes y los aerosoles, el resultado neto sigue siendo positivo. Es decir, no importa que actualmente haya mecanismos de enfriamiento, el resultado neto de las emisiones de gases de efecto invernadero sigue siendo mayor que el potencial de enfriamiento. Es decir, no podemos esperar que el sistema vaya a entrar al equilibrio y a enfriarse por sí solo. Bien, ya para cambiar un poco el tema de los gases, ¿qué representa esto desde el punto de vista del ciclo hidrológico? Bueno, resulta ser que cuando tenemos condiciones de calentamiento, el ciclo hidrológico se acelera. Y ese acelerar el ciclo hidrológico significa que vamos a tener una serie de cambios en la circulación general de la atmósfera, o vamos a empezar a experimentar variaciones. Las celdas de circulación pueden empezar a desplazarse, de hecho se empiezan a desplazar, y como resultado vamos a tener cambios en los patrones de precipitación. En los trópicos, que es donde nos vamos a enfocar hoy porque es donde vivimos, tenemos que el nivel medio de confianza es que hay cambios en la precipitación sobre las regiones tropicales. Particularmente hay un aumento de la precipitación en un elemento que para nosotros es súper importante, que es la zona de convergencia intertropical. Eso quiere decir que si el calentamiento global está generando una mayor precipitación en la zona central de la zona de convergencia, pues ciertamente esto empieza a tener una repercusión sobre la región en la que vivimos. Además, hay un debilitamiento que ocurre en realidad a bastante largo plazo de lo que se conoce como la
circulación meridional revertida del Atlántico. Esto tiene también que ver con una modulación de una circulación que se conoce en meteorología como la circulación de Walker, que es también responsable de la manera en la que se ubican a lo largo de la región tropical los núcleos de precipitación. Y algo que es muy importante es que este debilitamiento de la AMO va a verse asociado con una reducción de la diferencia entre la precipitación y la evaporación en el Pacífico Occidental. Y por el contrario, un aumento de este parámetro, diferencia de precipitación y evaporación en el Pacífico Oriental. Y esto es muy interesante porque como es bastante claro que regiones, bueno, todo el planeta se ve afectado por el fenómeno del Niño Oscilación del Sur. Hace algunos años salió alguna teoría de que en realidad estas condiciones de cambio climático lo que sugieren es que vamos a tener una especie de condiciones similares al fenómeno cálido de Lenos, que es el Niño. Sin embargo, los estudios más recientes demuestran que esta interpretación, que ustedes se pueden encontrar muchísimo en la literatura, no es correcta porque en realidad los mecanismos que se asocian con el debilitamiento de esta circulación de Walker no son los mismos que los que modulan el Niño. Y entonces no tenemos que confundir estos dos conceptos que muchas veces encontramos en la literatura. Ahora, algo que nos interesa de forma particular es que la evidencia a nivel global en promedio muestra que los eventos de precipitación intensa se han fortalecido, es decir, la lluvia es cada vez más, los eventos de precipitación intensa se vuelven más frecuentes. Y la proyección es que estos extremos de precipitación intensa, ¿verdad?, precipitación acumulada diaria, va a aumentar más o menos un 7% en magnitud por cada grado que el planeta se calienta. En el diagrama de la derecha lo que tenemos es justamente este comportamiento del cambio en la precipitación si tomamos el promedio global y si tomamos el extremo en 24 horas y el extremo en periodos menor a 1 hora. Estos son eventos particularmente importantes porque son justamente los eventos que van a causar una mayor saturación del suelo y se asocian evidentemente con inundaciones como las que tuvimos recientemente en Turrialba y algunas regiones del Pacífico Central. Bien, ¿qué nos dice entonces el reporte más reciente del IPCC sobre los cambios en el ciclo hidrológico? Y entonces nos vamos a enfocar en que hay un alto nivel de confianza que nos dice que el calentamiento global contribuye con el incremento de la demanda evaporativa de la atmósfera, es decir, la atmósfera cada vez quiere más agua, estamos aumentando la cantidad de vapor de agua en la atmósfera y además, conforme aumentamos las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera, las plantas usan el agua de una forma más eficiente. Esto significa de alguna manera una mayor demanda también de agua en el sistema. Sin embargo, nos damos cuenta que lo que está modulando la superficie, que va a asociarse o está muy relacionado con el comportamiento de la evapotranspiración, va a ser justamente modulado por las actividades humanas, es decir, todo lo que tiene que ver con gestión territorial, uso del suelo, cobertura vegetal. El sistema no necesariamente lo va a cambiar solo y las variaciones que ocurren de forma natural son relativamente pequeñas con todas las modificaciones que realizamos los humanos sobre el paisaje. Y entonces no cabe la menor duda que en este sentido estas variaciones del paisaje, cobertura vegetal que estamos realizando, manejo de suelo también, van a tener una repercusión porque de alguna manera, si ya las condiciones actuales apuntan a un calentamiento y una distribución cada vez más frecuente y más extensa de las sequías en algunos puntos del planeta, si seguimos deforestando y usando el agua de una manera desordenada y con una pésima gestión, no solamente vamos a tener un impacto, sino que eso se va a sumar al impacto del cambio climático, por lo tanto, la severidad de las sequías podría intensificarse como resultado de los malos procesos de toma de decisiones. Algo que es muy importante también es que existe un nivel de confianza bastante alto en que ciertamente la respuesta de la precipitación a los forzantes de tipo antropogénico es muy significativa. Y aquí entonces tenemos que entender, volvemos a aquella primera figura del sistema climático terrestre, una vez que desequilibramos el sistema,
pues estamos desequilibrando todo. Y por lo tanto, no se trata solamente de aumentos de temperatura, sino que en realidad todos estos cambios representan variaciones en la precipitación. De manera que estamos generando una modulación en el sistema donde estamos alterando básicamente el clima y por eso lo llamamos cambio climático. Bien, aquí hay, para ir ya casi cerrando, un resumen que pueden encontrar en el reporte del IPCC, donde se analiza en forma detallada el nivel de confianza. Por ejemplo, hay una expansión hacia los polos de las celdas de circulación en general, son las celdas de circulación de Hadley, la confianza es baja. Tenemos una migración del camino de las tormentas, ¿verdad? El famoso storm track por el que pasan los ciclones tropicales. La confianza en el hemisferio norte es baja, en el hemisferio sur es media. Observamos un fortalecimiento y también una reducción espacial del núcleo de la zona de convergencia intertropical con un nivel de confianza medio. Esto para regiones como las nuestras es muy importante. Las variaciones regionales de la zona de convergencia intertropical tienen un nivel de confianza también relativamente bajo. Lo más importante acá es que los aumentos en el transporte de humedad durante el desarrollo de sistemas asociados con el tiempo atmosférico tiene un nivel de confianza muy alto. Y esto en regiones como la nuestra, donde nos vemos afectados por el desarrollo de ciclones, el paso de ondas tropicales, ciertamente esta intensificación del aporte termodinámico, resultado de un aumento en el transporte de humedad disponible, tiene una repercusión que es bastante importante. Una pregunta que solemos tener muchas veces es, bueno, vamos a tener más ciclones tropicales y entonces si nosotros tomamos el registro observacional, las tendencias no son muy claras y en la mayoría de los casos no son ni siquiera significativas. Pero cuando vamos al registro y analizamos cada uno de estos eventos, encontramos mediante estudios de atribución que sí hay un nivel de confianza importante en que, aunque no esté aumentando el número de ciclones tropicales, la cantidad de lluvia asociada con el desarrollo de los ciclones tropicales sí tiene una tendencia positiva. Otro aspecto importante es que la evapotranspiración ha aumentado debido al forzante antropogénico y eso tiene un nivel de confianza bastante alto. Las actividades humanas contribuyen con el incremento neto de vapor de agua en la atmósfera y recordamos que el vapor de agua también actúa como un gas de efecto invernadero y además las actividades humanas también han contribuido con el aumento del transporte de humedad a través de la troposfera y eso quiere decir que estamos inyectando un montón más de humedad en el sistema. Recordamos que una de las características también del agua es su capacidad calorífica y por lo tanto estamos añadiendo en el sistema muchos elementos que acumulan o que tienen una tendencia a acumular calor. Por supuesto, todo esto contribuye con el calentamiento. Ya para ir terminando entonces, el ciclo hidrológico se modifica bajo condiciones de calentamiento y vimos anteriormente pues cómo es este panorama global. ¿Y qué pasa entonces en la región? Y esta es una particularidad bien agradable que tiene el último reporte del grupo 1 del IPCC, de la base física, y es justamente que se incluye una regionalización del planeta para ver el comportamiento de algunas condiciones de interés. Extremos de calor, por ejemplo. Nosotros nos ubicamos en SCA, el sur de Centroamérica, que hay en realidad prácticamente en todo el planeta, excepto algunas regiones que están marcadas en colores grises y en líneas gris con blanco, que tienen un nivel de confianza bajo, ya sea debido a que hay poco acuerdo en el tipo de cambio observado en los datos, o porque la cantidad de datos y literatura son limitados. Pero vemos que en el caso del sur de Centroamérica hay un aumento en las condiciones de calor extremo. Y eso para una región como la nuestra es muy importante, porque aquí nos preocupamos mucho de si va a llover más o menos, o de si está lloviendo más o menos. Pero el calor, principalmente el calor extremo, se convierte en un problema operacional muy grande. Si estamos aumentando la temperatura y estamos haciendo o estamos obteniendo como resultado
que los eventos o los días con calor extremo aumenten, eso quiere decir que evidentemente los ecosistemas tienen que empezar a ver qué hacen, porque van a tener que adaptarse a condiciones donde hay extremos de temperatura. Pero si usted es una persona que trabaja en una finca expuesto al sol todo el día, eso significa que sus condiciones laborales le van a empezar a generar problemas de salud cada vez más severos. Y entonces, en regiones como las nuestras, donde de alguna manera nos acostumbramos a que pues, las condiciones de clima son más cálidas, tenemos que tener mucho cuidado con los extremos de calor, porque podríamos estar empezando a tener afectaciones importantes desde el punto de vista de la salud, no solamente la salud humana, sino en realidad la salud de todos los organismos que tienen que ver qué hacen con estos aumentos de temperatura. Desde el punto de vista de extremos de calor hay relativamente poca investigación en la región y ese es un aspecto que es importante destacar. ¿Qué pasa con los eventos de precipitación intensa? Y aquí empezamos a tener problemas porque vemos que el sur de Centroamérica, donde estamos, corresponde a un hexágono de color gris. Y eso quiere decir que tenemos datos limitados o poca evidencia en la literatura de que los eventos de precipitación intensa estén siendo más frecuentes. Ojo, esto no quiere decir que no estén aumentando su frecuencia. Esto lo que quiere decir es que no tenemos suficiente información para poder afirmarlo con el nivel de precisión que se requiere. Y esto nos lanza un mensaje importante, porque esto lo que nos dice es, bueno, si no estamos teniendo suficiente información, tenemos que fortalecer las redes de monitoreo para garantizar que conforme avanzamos en el tiempo, tengamos la capacidad de poder dar resultados precisos con respecto al comportamiento de estas condiciones de precipitación extrema. ¿Qué pasa, por ejemplo, desde el punto de vista, en este caso, la sequía agrícola y la sequía hidrológica? Decíamos que conforme aumenta la concentración del dióxido de carbono, aumenta la eficiencia en el uso del agua en las plantas y también aumenta la demanda evaporativa de la atmósfera. Eso tiene evidentemente una relación muy importante con la forma en la que se desarrollan y se propagan temporal y espacialmente las sequías. Pero vemos que en este caso, el sur de Centroamérica, ahora ya no somos un hexágono en gris, ahora somos un hexágono con rayas, y eso significa que el acuerdo entre los tipos de cambio es bajo. Una de las razones por la que se puede haber obtenido este resultado es porque nosotros conocemos que nuestra región tiene un marcado comportamiento dependiendo de la cuenca en la que nos encontremos, es decir, las condiciones del Pacífico, principalmente el Pacífico Norte, desde el punto de vista de la precipitación y las condiciones del Caribe, son bastante diferentes. Si yo meto las dos cosas en un saco, puede ser que en un lado las condiciones de precipitación estén aumentando y en el otro estén disminuyendo, pero cuando yo lo meto todo junto en una misma caja y lo revuelvo, entonces estoy mezclando las señales. Si nosotros queremos tener información más precisa sobre estos cambios, pues tendríamos evidentemente que analizar cada una de estas por separado. En este reporte del IPCC, evidentemente, ese nivel de detalle no es parte de los objetivos, sino que este estudio regional busca presentar digamos, una perspectiva un poco más general en regiones un poquito más grandes, pero nosotros que conocemos las condiciones climáticas de nuestro país, sabemos que efectivamente para poder resolver este bajo acuerdo, porque vean que aquí ya no hay una limitación de datos, sino simplemente es un bajo acuerdo en el patrón, es decir, los datos sí pueden ser suficientes, lo que ocupamos es trabajar en una regionalización. Bien, entonces esto es, en resumen, cuál es la evidencia que tenemos y cuáles son los aspectos más importantes quizá a destacar del último reporte de la base física del cambio climático del IPCC. Y aquí, para finalizar, hay algunas preguntas y comentarios que quisiera dejar a discusión. Claramente el cambio climático es un problema real, ¿verdad? No es una cosa que a alguien se le ocurrió decir que ocurre. No solamente es real, sino que tiene una componente antropogénica que es muy importante. Afecta todos los aspectos de vida en el planeta. No es una moda y, por supuesto, no debe utilizarse, lamentablemente como sucede, como un instrumento político, porque es un problema realmente muy serio. Algo particular del cambio climático es que sus impactos son desiguales, afectan muchísimo más a las poblaciones más vulnerables y expuestas, y ciertamente
hay una afectación desigual desde el punto de vista de género también. Resulta ser que si nosotros pensamos en cuáles son las condiciones que necesitaríamos para enfrentar estos retos del cambio climático, estando en la Semana de la Ciencia, pues la ciencia justamente nos brinda muchas soluciones. Pero resulta ser que la inversión para el desarrollo de ciencia básica de cambio climático es insuficiente y de hecho cada vez es más escaso. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no estamos invirtiendo bastante para estudiar este problema? ¿Cómo vamos a hacer entonces para enfrentar los retos que representa el cambio climático con una inversión insuficiente en ciencia del cambio climático? Y entonces, a propósito del comentario de don Walter, pues ciertamente esto depende de voluntades políticas. Las soluciones en ciencia, basadas en ciencia, son una respuesta evidente para enfrentar los retos del desarrollo sostenible, que es lo que plantea esta Semana de la Ciencia. Pero entonces tenemos que ser un poco más exigentes en la forma en la que estamos solicitando el abordaje a este problema. Aprovecho para hacer un pequeño comercial. Primero, el próximo viernes, 24 de septiembre a las 9 de la mañana, como parte también de las actividades de cierre de la Semana de Ciencia, el doctor Hugo Hidalgo va a estar presentando una conferencia muy interesante sobre el último punto que yo comenté. Bueno, si queremos entender el comportamiento de la sequía, tenemos que respetar, ¿no?, la variabilidad espacial de la precipitación. Entonces, el doctor Hugo Hidalgo justamente va a abordar el caso de la última sequía multianual del periodo 2015-2019. Y adicionalmente, para conmemorar el cambio climático, desde la Escuela de Física, tendremos una serie de conferencias, algunas los viernes, creo que por ahí alguna que es día miércoles, con diferentes invitados que estarán abordando no solamente las partes asociadas a la ciencia básica del cambio climático, sino diferentes aspectos del cambio climático que son de interés. Muchísimas gracias entonces por su atención. Muchísimas gracias, profesora Ana María. Tengo varias preguntas ya por acá. Y bueno, voy a tratar de transmitirlas adecuadamente. Primero, ¿qué es un aerosol? Porque algunas personas lo pueden confundir con los aerosoles de las latas metálicas, ¿verdad? Entonces, que sería importante indicarle a las personas que nos escuchan de qué es un aerosol. Okay. Podemos pensar en los aerosoles como partículas sólidas muy, muy pequeñas, ¿verdad? Casi que ni las vemos. O también gotas líquidas que se encuentran suspendidas en la atmósfera. Muchos de estos aerosoles, de hecho podemos usar la analogía de la lata de aerosol, ¿verdad? Porque si usted así, la lata de aerosol, pues lo que usted ve, eso es la forma física de un aerosol, ¿verdad? Pequeñas partículas que pueden ser líquidas o sólidas que se encuentran suspendidas. Muchísimas de ellas asociadas, por ejemplo, asociadas a diferentes, incluso procesos biológicos, ¿verdad? El spray marino, ¿verdad? Que no lo vemos, ¿verdad? Cuando vamos a la playa, pero hay burbujitas en la superficie que se empiezan a romper y eso empieza a generar aerosoles. Emisiones de biomasa, por ejemplo, cuando tenemos incendios forestales, de hecho siempre cuando hay incendios como estos últimos recientes en California y en Australia, todas estas emisiones de masa biogénica, parte de ellos son aerosoles. Cuando tenemos una erupción volcánica no solamente tenemos azufre, ¿verdad? Y otros compuestos que son expulsados a la atmósfera en forma de gases, sino que también se expulsan algunos en forma de aerosol. Entonces un aerosol es eso, ¿verdad? Son pequeñas partículas sólidas o líquidas que se encuentran en suspensión en un gas como la atmósfera. Y entonces preguntaban si esos tienen diferente naturaleza, ¿verdad? Sí. Puede ser de origen natural o pueden ser antropogénicas, o sea, correcto, producidas por el hombre. Sí, los ejemplos que les mencionaba ahora eran ejemplos de aerosoles que tienen un origen natural, pero también aerosoles que son generados por actividades humanas. Muchos también, por ejemplo, los refrigerantes también
y aerosoles como los de las latas. Perfecto, muy bien. Otra consulta. ¿Qué esperaría? Si bien, bueno, no, eso ya se lo iba a poner yo. ¿Qué esperaría para Costa Rica con esto del cambio climático? Si, por ejemplo, las cosas continúan como van, de que no cuidamos nuestra forma de comportarnos para con el ambiente, ¿qué esperaría en unos años para Costa Rica? En términos del clima, por ejemplo. Cuando mencionábamos que el cambio climático es desigual, ahí también nos tenemos que referir a que países como Costa Rica tienen un margen de emisiones muy bajo, es decir, contaminamos muy poco, nuestras emisiones netas son casi que marginales comparados con los grandes contaminantes. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué hacemos entonces en Costa Rica mitigando los gases de efecto invernadero si aquí, comparado, ¿verdad?, con los grandes contaminantes emitimos muy poco? Bueno, porque resulta ser que estos cambios asociados con los gases de efecto invernadero no solamente ocurren de forma global, ¿verdad? Hay una componente, todo empieza siempre con una componente local. Entonces, ciertamente mitigar los gases en escala local van a generar una contribución. Lamentablemente, tenemos que entender que la gran carga de gases de efecto invernadero ya se encuentra en la atmósfera. O sea, llevamos los últimos 120 años, bueno, más, ¿verdad?, lanzando unas cantidades cada vez más grandes de dióxido de carbono. El sistema se desequilibró y aunque hagamos muchísimos esfuerzos de mitigación, vamos a tener que esperar mucho tiempo para que el sistema se estabilice, ¿verdad? O por lo menos empiece a salirse de ese gran desequilibrio que tiene. Eso significa que lo que ya estamos viendo como impactos del cambio climático, pues los vamos a seguir viendo. Lo que tenemos que buscar es que no sean cada vez más, o sea, que no sigan creciendo de la forma desproporcionada en la que lo están haciendo. Desde el punto de vista de temperatura, los patrones son muy claros, la temperatura está aumentando. Algo que es particularmente importante en este aumento de temperatura es que no solamente aumenta el valor medio de la temperatura diaria, sino que el valor mínimo, ¿verdad?, el valor de la temperatura en la hora más fría del día, ¿verdad?, por la noche, también está aumentando. Y este aumento genera un problema que a nivel de ecología es bien interesante, porque entonces, si yo tengo en algunas regiones del país, en las zonas montañosas, por ejemplo, noches muy frías y cerca del mediodía una temperatura más cálida, esa diferencia, que es lo que llamamos el rango diurno de temperatura, se está reduciendo porque la temperatura mínima está aumentando. Y muchos ecosistemas requieren de ese rango diurno de temperatura en unos umbrales determinados para las actividades que realizan. Entonces, desde el punto de vista de temperatura, a nivel, por ejemplo, de ecosistemas, hay un impacto que es bastante grande, principalmente afecta, no solo afecta a todos los ecosistemas, sino que hace que los ecosistemas de montaña sean todavía más vulnerables a este tipo de efecto de aumento de temperatura. Desde el punto de vista de la precipitación, ya estamos observando un incremento en las condiciones de aridez, ¿verdad? El próximo viernes Hugo les va a estar hablando también de esta componente, donde hay un impacto sobre el comportamiento de las sequías, principalmente en la zona más seca del país, que es la región del Pacífico Norte, y no solo del país, ¿verdad?, sino a lo largo de todo el corredor seco centroamericano. Y eventos de precipitación que pueden aumentar su intensidad. Lamentablemente, ¿verdad?, en ese último apartado, como mencionábamos en una de las últimas imágenes, la información que tenemos, al menos de información de precipitación extrema, no es suficiente para dar un resultado concluyente. Podemos decir, bueno, las proyecciones sugieren que el comportamiento es una tendencia al aumento de eventos de precipitación más intensa, pero vamos a tener que esperar algún tiempo para poder decir que lo que estamos observando, que realmente este cambio proyectado corresponde con lo que se está observando. Pero, ¿verdad?, el escenario no es muy positivo, ¿verdad? El escenario es de condiciones extremas, tanto de precipitación como de temperatura, más frecuentes y de mayor severidad. Ok, muy bien. Entonces,
hay que preocuparse y ocuparse, ¿verdad? Las dos cosas. Yo creo que nos hemos preocupado mucho, hay que ocuparse más. Y Hay que ocuparse, exactamente. Ahora sí, usted ha visto que en el país hay varios proyectos que andan rondando. Y a propósito de que hay elecciones para el año entrante, se escucha, y bueno, y ahí dicen boicots para algunos proyectos que tiene el gobierno presente. Entonces, digamos, desde su conocimiento como científica, como persona conocedora de esta área, ¿cuál es su posición hacia el tren eléctrico? Bueno, aquí hay dos cosas, bueno, tres cosas tal vez. La primera es, y yo lo quise mencionar de una forma muy explícita, es que para nadie es un secreto que el cambio climático se convirtió en un comodín político y no solo en el país, ¿verdad? Eso es una situación que vemos en muchísimos lugares. Por otro lado, la ciencia del cambio climático se convierte, yo siempre lo digo que es como la ropa de domingo, ¿verdad? Cuando ocupamos algo interesante, entonces llamamos a la ciencia y entonces qué bonito, la ciencia dice que está bien, pero la ciencia no siempre forma parte de estos planes, del desarrollo de estos planes, y eso es un problema muy grande, porque entonces cuando la ciencia está ausente de la formulación de los planes y las políticas, podríamos estar haciendo planes y políticas que no tienen mucho sentido. Entonces, yo creo que aquí hay que hacer un llamado a la población también de ser un poco críticos sobre qué es lo que estamos analizando, ¿verdad? Ha habido interés de que la ciencia tenga una participación más activa en temas de cambio climático. El camino no es sencillo, evidentemente, históricamente no ha sido fácil, y aunque exista esa voluntad, esa transición de tener una ciencia más integrada en la política pública, en la formulación de política pública, tiene que seguir avanzando. Y con respecto al tren eléctrico, yo creo que esa es puede ser una posición que se ha vuelto muy parcializada, ¿verdad? Hay gente que está muy a favor y también hay gente que está muy en contra. Yo tal vez les voy a cambiar la pregunta, y es un tema de prioridades, ¿verdad? A propósito de que vi que está por aquí el colega Omar Lizano, un tema que se habla muchísimo con respecto al cambio climático, que yo no toqué en esta charla, es el aumento en el nivel del mar. Los poblados de las costas tienen una situación bien complicada. Hace poco vimos inundaciones en Turrialba, gran buena parte del sector Caribe inundado, Pacífico Central inundado, las condiciones de sequía en la región del Pacífico Norte, esta última sequía con impactos realmente bien delicados. Y entonces eso nos hace preguntarnos, por ejemplo, pensando en que el tren eléctrico es un plan país, si realmente es un plan país para todo el país, ¿verdad? El desarrollo tiene que llevar de la mano a todas las personas, ¿verdad? Entonces, a mí personalmente, ¿verdad? Este es un comentario personal, me preocupa el tema del tren eléctrico en el sentido de si realmente es una prioridad en este momento para el país o si hay otras prioridades que tendríamos que poner primero antes del tren eléctrico. Eso es lo que yo podría comentar al respecto. Yo creo que eso depende mucho de qué sea una prioridad para cada uno de nosotros. Pero en términos de, si digamos, las prioridades, esas otras prioridades no existieran, ¿cuál sería su postura hacia el tren eléctrico? Si esas otras prioridades no existieran, sería un excelente proyecto país. Okay. Porque necesitamos descarbonizar la economía. Y más allá del plan de descarbonización de la economía, necesitamos mejorar la movilidad en las ciudades, ¿verdad? Yo creo que para nadie es un secreto que el sistema de transporte público en Costa Rica es una pesadilla. Pero, ¿verdad? Si tenemos que escoger entre mejorar nuestro sistema de transporte público o solucionar
los grandísimos problemas de infraestructura que tenemos en la periferia del país, bueno, pues hay que poner las cosas en una balanza y tener un poco de perspectiva también. Muy bien. Y también preguntaban cuál es su postura hacia la explotación de gas en Costa Rica. Sobre todo pensando en que podría no pensarse en gas para energía, sino en gas para la producción de compuestos de uso especial para el hombre. No para energía, sino para producción de compuestos que requiere la humanidad. Ahí también es cuestión de poner las cosas en una balanza, ¿verdad? Si es mayor el beneficio que vamos a obtener de la explotación del gas versus el impacto de la extracción, ¿verdad? Y podemos referirnos a la experiencia de muchos de los países que sí tienen desarrollado este tipo de industria, ¿verdad? Hay que ser conscientes de que la explotación del gas tiene un impacto a nivel ecológico que es bastante alto. Entonces, de nuevo, ¿verdad? Siempre es una cuestión de poner cosas en una balanza y ver cuál es la relación costo-beneficio. A mí me preocupa muchísimo, desde mi perspectiva personal, que tengamos un maravilloso historial en desarrollo de conservación, ¿verdad? Costa Rica es un ejemplo mundial de revertir la deforestación y estar pensando en explotaciones de este tipo. Tenemos que pensar si de alguna manera esto no es más bien un retroceso a los avances que hemos realizado. Perfecto, muy bien. Ok, ¿alguna persona de las que está aquí quisiera hacer alguna pregunta? Antes de hacer la pregunta final. Rosaura, yo quisiera agradecerle y preguntarle a Ana, y obviamente que la ciencia siempre ha sido y seguirá siendo base del desarrollo humano. Entonces, ¿a qué debería decididamente abocarse las universidades públicas, por ejemplo, en materia de cambio climático, en acciones concretas, digamos, más allá de algunas políticas que tenemos? ¿Qué es lo que Ana estaría viendo como posible acción de las universidades públicas? Bueno, vea, hay dos cosas muy puntuales. El país tiene una inversión muy alta en desarrollos asociados con mitigación y adaptación, pero una inversión, bueno, más allá de pobre, ¿verdad? Paupérrima, en investigación básica de cambio climático. La investigación básica de cambio climático, no solo en la Universidad de Costa Rica, sino que en Costa Rica en general y en otros países de la región, se realiza con las uñas. El financiamiento es insuficiente. Pero existen algunas acciones que la universidad puede desarrollar. Yo mencioné anteriormente que hay un problema asociado con las observaciones. Tenemos que mejorar las redes de monitoreo. ¿Qué cosa más interesante podría ser como una iniciativa, no solo de la Universidad de Costa Rica, sino una iniciativa interuniversitaria, apoyar el fortalecimiento de las redes de monitoreo, desarrollar planes de monitoreo, ¿verdad?, sistematizado de dióxido de carbono, ¿verdad? Costa Rica actualmente tiene desarrollos en esa línea relativamente puntuales. Recientemente hay un proyecto de la Universidad de Costa Rica, un proyecto de grupos que está por finalizar su segundo año continuo de mediciones de dióxido de carbono en un agroecosistema, pero son esfuerzos muy puntuales. Entonces, la respuesta para mí sería invertir en investigación básica y obviamente también la parte aplicada, pero siempre asociado a la parte de ciencias básicas. No podemos seguir, ¿verdad?, inventando la rueda, desarrollando mitigación y adaptación, si hay aspectos de la ciencia básica que todavía no son completamente comprendidos a nivel regional, aunque a nivel mundial en otras regiones haya respuestas claras, porque tenemos que entender que nuestra realidad climática y nuestra realidad nacional, ¿verdad?, a nivel local puede ser muy diferente de lo que observamos en Europa. Entonces tenemos que respetar esas diferencias y abocar un poco más a lo local. Costa Rica tiene muchísimas ventajas y es que, a diferencia de otros países de la región,
el desarrollo de la meteorología en Costa Rica ha sido histórico. El Instituto Meteorológico Nacional, como he rescatado, de hecho, en un documental reciente de la Academia Nacional de Ciencias, es una de las primeras instituciones que fue creada. Y ciertamente las universidades pueden hacer mucho para contribuir con el fortalecimiento de las redes de observación actuales. Esos serían los dos puntos clave donde yo pondría atención. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Muy bien. Entonces, una última pregunta para la profesora. ¿Qué le diría a los tomadores de decisiones a nivel país? Que la ciencia no es un adorno. Que la ciencia no es un adorno, esa sería la... Y si tuviera que hablar en función de lo que deberían estar haciendo ellos, bueno, el país, el gobierno, los legisladores, ¿qué les diría aparte de ese mensaje? Que los esfuerzos de mitigación y adaptación deberían estar acompañados también de evaluación de la eficiencia y la utilidad de las políticas que se desarrollan, ¿verdad? Costa Rica tiene muchos ejemplos de políticas que se han tomado a lo largo de la historia, por ejemplo, la creación de la red de parques nacionales, el sistema de áreas de conservación, que no solamente fueron planes muy buenos, sino que han sido planes que han funcionado muy bien y que han cumplido los objetivos. Entonces, tal vez es retomar ese espíritu de hacer las cosas, pero también ver que estén funcionando. Ok, muy bien. Pues muchísimas gracias, profesora. Y muchísimas gracias a todos los que hoy nos han acompañado. Entonces, de esta forma nos despedimos, les damos las gracias. Que tengan todos buenas tardes.